La cúspide del Porfiriato. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que hagan un ejercicio de imaginación conmigo. Imaginen que no existe luz eléctrica en las calles, que no hay hospitales modernos, que no existe una universidad nacional, que sus maestros no estudiaron en ninguna escuela normal, porque simplemente no existen. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Pues bien, todo eso que hoy nos parece tan natural, en algún momento tuvo que ser creado, construido, imaginado por alguien. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la cúspide del Porfiriato. Ese periodo de la historia de México en el que nuestro país experimentó una transformación profunda que cambió su rostro para siempre. Les voy a contar cómo México pasó de ser un país constantemente en conflicto a convertirse en una nación con ferrocarriles, luz eléctrica, monumentos impresionantes y una universidad nacional. Pero también vamos a reflexionar sobre el precio que se pagó por ese progreso. Porque, jóvenes, la historia nunca es solo blanco o negro. Muy bien, comencemos por entender el contexto. Para principios del siglo XX, Porfirio Díaz ya había consolidado un sistema de gobierno fuertemente centralizado y autoritario. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que prácticamente todo el poder político estaba concentrado en sus manos y en las de un pequeño grupo de personas cercanas a él. A partir de su tercer periodo de gobierno, Díaz decidió renovar su gabinete, es decir, a su equipo de trabajo más cercano. Y aquí entran en escena personajes muy importantes: Joaquín Baranda, Bernardo Reyes y especialmente José Ives Limantur. Este último era miembro destacado de un grupo de intelectuales que tenía una filosofía muy particular. ¿Alguien ha escuchado hablar del positivismo? No se preocupen si no, ahora lo vamos a entender. El positivismo era una corriente del pensamiento que venía de Francia y que básicamente decía lo siguiente: todo problema puede resolverse aplicando el método científico y la razón. Imaginen que es como cuando ustedes tienen un problema de matemáticas y siguen un procedimiento paso a paso para resolverlo. Pues bien, estos intelectuales pensaban que México podía progresar si se aplicaba ese mismo método científico a los problemas del país. Este grupo estaba formado por personajes como Justo Sierra, Francisco Bulnes, Rosendo Pineda y Pablo Macedo. ¿Y saben cómo se les llamaba, los llamaba la gente? Los científicos. Y no era un apodo cualquiera, sino que reflejaba su convicción de que el conocimiento científico era la clave para transformar a México. Su lema de trabajo era muy claro: aplicar todo conocimiento científico a la realidad mexicana para transformarla e impulsar el desarrollo del país. Y esto, jóvenes, marcó profundamente las políticas y decisiones que se tomaron durante el Porfiriato. Ahora viene la parte emocionante. Durante la cúspide del Porfiriato se realizaron una serie de obras y cambios que literalmente transformaron la cara de México. Déjenme compartirles algunos ejemplos concretos y ya ustedes van a decidir si les parece impresionante o no.
Primero hablemos de infraestructura y servicios básicos. Se inauguró el tren interoceánico en el istmo de Tehuantepec. ¿Por qué era importante esto? Porque permitía conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México de una forma mucho más rápida. Piense que cuando ustedes quieren ir de un lado a otro en Veracruz, es más fácil con transporte, ¿verdad? Pues imaginen el impacto de conectar dos océanos con ferrocarril. También se implementó el sistema métrico decimal. Esto, que parece tan simple, fue revolucionario. Antes, cada región medía con sus propias unidades. Imaginen que en lugar de un metro midiera una cosa y en otro lugar midiera otra diferente. ¿Cómo harían para construir algo? Imposible, ¿no? Por eso, estandarizar las medidas fue fundamental para el progreso. Y aquí viene algo que me encanta. Se introdujo el alumbrado público eléctrico en las calles de la Ciudad de México. Piensen en esto por un momento. Antes de eso, cuando oscurecía, las calles quedaban completamente a oscuras o apenas iluminadas con lámparas de aceite. La llegada de la luz eléctrica cambió por completo la vida nocturna de las ciudades. Las personas podían salir de noche, los negocios podían permanecer abiertos más tiempo, había más seguridad. Fue una revolución total. También se inauguraron las obras de desagüe del Valle de México, algo fundamental para la salud pública de la capital. Ahora hablemos de las construcciones monumentales. Se construyeron edificios que hoy son símbolos de nuestro país. El Palacio Postal, el Palacio de Bellas Artes, y con motivo del centenario de la independencia en 1910, se erigió la columna de la independencia. En su parte más alta se colocó una réplica de la Victoria alada, que todos conocemos hoy como el Ángel de la Independencia. Y aquí quiero que reflexionen sobre algo. Muchas de estas construcciones tienen más de 100 años y siguen en pie, siguen siendo funcionales, siguen siendo hermosas. Eso nos habla de la calidad y visión con la que fueron concebidas. En el ámbito de la salud y la ciencia, se construyó el Hospital General de México. Se promulgó el Código Sanitario para regular las cuestiones de salud pública y se inauguró la Escuela de Agricultura de Chapingo, que sigue siendo una de las instituciones agrícolas más importantes de América Latina. Todos esos avances, jóvenes, no surgieron de la nada, fueron el resultado de una visión de país, aunque, como veremos más adelante, esa visión tenía sus luces y sus sombras. La revolución educativa. Ahora quiero hablarles de algo que me parece fascinante y que tiene que ver directamente con todos ustedes, la educación. Durante el Porfiriato surgió una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria. La educación debía ser impartida por profesionales capacitados. No bastaba con que alguien supiera leer y escribir para ponerse frente a un grupo y enseñar. Se necesitaban maestros preparados, con métodos pedagógicos, con conocimientos específicos sobre cómo enseñar. Por eso se crearon las escuelas normalistas, instituciones dedicadas exclusivamente a formar profesores. La primera se fundó en Oaxaca en 1883 y luego en 1887 se abrieron las de Jalapa, aquí en Veracruz, y la de la Ciudad de México. ¿Y saben qué pasó después?
que la idea se extendió como pólvora por todo el país. Para el año 1900, apenas 17 años después, ya existían 45 escuelas normales distribuidas en 19 estados de la República Mexicana. ¿Se imaginan el impacto? De pronto había maestros capacitados en todo el país, lo que significaba mejor educación para más niños y jóvenes. Pero aquí viene algo que quiero que aprecien especialmente. Aunque estamos hablando de una época en la que las mujeres no tenían derecho al voto, en la que estaban legalmente sujetas a la tutela de sus esposos o padres, en la que su papel social era muy limitado. La Escuela Normal de Jalapa registraba desde 1889 un número importante de mujeres entre sus estudiantes. ¿Qué nos dice esto? Que la educación comenzaba a abrir puertas, que las mujeres estaban encontrando en el magisterio un espacio de desarrollo profesional. Aunque la sociedad todavía fuera profundamente desigual entre otros aspectos, es un ejemplo perfecto de cómo la historia está llena de contradicciones y matices. Además de las normales, también se crearon las escuelas de artes y oficios, donde se enseñaban oficios prácticos como carpintería, herrería, costura, entre otros. Se formó el Consejo Superior de Instrucción Pública para regular la educación y se realizó el primer Congreso Nacional de Educación, donde maestros de todo el país se reunieron a discutir los retos y las mejores prácticas educativas. Todo esto, jóvenes, sentó las bases del sistema educativo que tenemos hoy. Cada vez que ustedes están en una clase con un docente, están siendo beneficiarios de una visión que comenzó hace más de 140 años. Esto cierra y la fundación de la UNAM. Ahora, permítame hablarles de un personaje fundamental en la historia de la educación mexicana, don Justo Sierra Méndez. En 1901, tras la renuncia de Joaquín Baranda como ministro de Justicia e Instrucción Pública, Justo Sierra asumió el cargo. ¿Y quién era este señor? Era un hombre de múltiples facetas: diputado, escritor, historiador, educador, un verdadero intelectual con una visión muy clara sobre lo que México necesitaba. Desde 1880, Sierra había señalado algo que para la época era muy avanzado. No solo era necesario una instrucción cívica para despertar el amor a la patria, sino que también había que proporcionar educación científica a la población indígena. En una época donde muchos consideraban que los indígenas no necesitaban educación o que no tenían capacidad para ella, Sierra defendía lo contrario, y eso, jóvenes, requería mucho valor. Pero su gran legado, el que lo inmortalizó en la historia de México, llegó el 22 de septiembre de 1910, cuando fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM, la máxima casa de estudios del país. ¿Y saben qué hizo Sierra que fue tan inteligente? Estudió los modelos de las grandes universidades europeas, como la Sorbona de París y las universidades norteamericanas como Harvard, para tomar lo mejor de ellas. Pero no se quedó ahí. Le dio a la Universidad Mexicana una identidad propia, reconociendo que sus raíces históricas se remontaban a la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en el siglo XVI durante la época colonial. Piensen en esto. Sierra creó una institución que combinaba lo mejor de la tradición europea, lo mejor de la innovación norteamericana, pero con un alma profundamente mexicana.
una universidad para México y para los mexicanos. Hoy, más de 100 años después, la UNAM sigue siendo la universidad más importante de América Latina, con miles de estudiantes, con premios Nobel entre sus egresados, con investigaciones de vanguardia. Muchos de ustedes, si continúan sus estudios, quizás algún día caminen por Ciudad Universitaria. Y cuando lo hagan, recuerden que esa oportunidad existe gracias a la visión de don Justo Sierra. Arte y cultura. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y hablar del arte y la cultura durante el Porfiriato. Y aquí la historia se pone muy interesante porque vamos a ver contradicciones muy claras. Primero, hablemos de la pintura oficial. En el ámbito de la pintura dominaban los hombres artistas como Juan Cordero, Leandro Izaguirre, José Obregón y especialmente José María Velasco, quien es considerado uno de los más grandes paisajistas mexicanos. Velasco pintaba vistas panorámicas impresionantes del Valle de México, con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl al fondo, con cielos espectaculares, con una técnica impecable. Pero aquí viene lo importante, y quiero que presten mucha atención a esto. En esas hermosas pinturas nunca aparecían las condiciones miserables en las que vivía el campesinado. Todo se veía hermoso, ordenado, próspero. Era como si la pobreza no existiera. ¿Por qué? Porque la cultura oficial estaba fuertemente influida por el eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Es la tendencia a considerar que los valores, la cultura y la civilización europea son superiores y deben ser el modelo universal a seguir. Durante el Porfiriato, la élite mexicana miraba hacia París, hacia Londres, hacia Madrid y trataba de imitar todo lo europeo. Si algo era europeo, era considerado civilizado y moderno. Si era indígena o popular mexicano, era considerado atrasado. Había obras de arte, óperas, conciertos, todo pensado para la clase alta, para la élite que podía pagar esos lujos. Pero el pueblo, la gente común, tenía sus propias expresiones artísticas. Y aquí es donde entra un personaje genial. Su nombre era José Guadalupe Posadas y era un grabador que trabajaba en un taller modesto. Posadas creaba imágenes para periódicos, para volantes, para todo tipo de publicaciones populares. Y un día creó algo que cambiaría la cultura mexicana para siempre: la calavera garbancera. ¿Y qué era esto? Era la imagen de una calavera elegante, con un sombrero grande, muy arreglada, muy presumida. ¿Y qué representaba? Representaba a las personas indígenas o mestizas que renegaban de su origen, que querían parecer europeas, que pretendían ser lo que no eran. Garbancero. Se les decía a los vendedores de garbanzos, un oficio humilde, pero que pretendían ser de alta sociedad. Era una crítica directa al clasismo de la época. Posadas estaba diciendo con sus grabados: no renieguen de lo que son, no finjan ser europeos cuando son mexicanos. Y lo decía con humor, con ironía, con arte popular. Con el tiempo, esta imagen fue retomada por el gran muralista Diego Rivera, quien la bautizó como la Catrina. Y hoy, más de 100 años después, la Catrina es uno de los símbolos más reconocidos de México, especialmente en las celebraciones de Día de Muertos. ¿No les parece increíble? Un símbolo que nació como crítica social en un tallercito humilde se convirtió en un ícono de identidad nacional. Esa es la fuerza del arte popular, jóvenes.
Finalmente quiero hablarles de las letras mexicanas durante el Porfiriato, porque aquí vamos a ver otra vez esas contradicciones de las que les hablaba. Por un lado, la literatura y la poesía vivieron una época dorada. Surgieron escritores extraordinarios influidos por el modernismo europeo, un movimiento literario que buscaba la belleza en el lenguaje, que experimentaba con nuevas formas de expresión. Entre estos grandes literatos mexicanos podemos mencionar a Amado Nervo, con sus poemas llenos de sensibilidad, a Manuel Gutiérrez Nájera, fundador de la revista Azul, a Salvador Díaz Mirón, a Luis G. Urbina, Juan José Tablada y muy especialmente a Ignacio Manuel Altamirano, quien es considerado padre de la literatura nacional. Altamirano fue maestro, novelista, periodista, político, diplomático, un hombre completo. Y además tuvo un papel fundamental en la formación de toda una generación de escritores mexicanos. Entonces, por un lado teníamos esta explosión literaria, pero por el otro lado, la prensa vivía bajo constante censura y represión. Déjenme contarles el caso de Filomeno Mata Rodríguez. Este profesor fundó en 1881 el periódico El Diario del Hogar y trabajó en otros diarios importantes como El Monitor Republicano, La Patria, El Aguizote y Sufragio Libre. ¿Y qué escribía Filomeno Mata? Pues escribía críticas al gobierno de Díaz, denunciaba abusos, defendía las libertades. Y por eso se dice que frecuentemente era encarcelado en la cárcel de Belén en la Ciudad de México. Imaginen esto, un hombre que simplemente escribía lo que pensaba, que ejercía su derecho a la libertad de expresión, era arrestado una y otra vez. Sus sucesores en este periodismo crítico y valiente fueron los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique, quienes fundaron el periódico Regeneración y se convirtieron en precursores ideológicos de la Revolución Mexicana. Y aquí quiero que reflexionen sobre algo muy importante, la libertad de expresión, el derecho a decir lo que pensamos sin miedo a ser castigados. Nunca debe darse por sentado. Estos periodistas arriesgaron su libertad, su bienestar, incluso su vida por defender sus ideas y denunciar las injusticias. Hoy, ustedes pueden expresar sus opiniones libremente, gracias en parte a que personas como Filomeno Mata y los hermanos Flores Magón lucharon por ese derecho. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Déjenme hacer un recorrido rápido por todo lo que hemos visto hoy. Vimos que durante la cúspide del Porfiriato, México experimentó una transformación profunda. Se modernizó la infraestructura con ferrocarriles, luz eléctrica y obras de desagüe. Se construyeron monumentos impresionantes como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia. Se profesionalizó la educación con la creación de escuelas normales por todo el país. Se fundó la Universidad Nacional, nuestra querida UNAM. Florecieron las artes y las letras con grandes escritores y poetas. Todo esto suena maravilloso, ¿verdad? Y en muchos sentidos lo fue. México se veía más moderno, más progresista, más, digamos, civilizado. Pero aquí viene lo importante y necesito que ustedes lo entiendan muy bien. Todo ese progreso material vino acompañado de autoritarismo político, represión a la prensa, censura, desigualdad social extrema.
Las hermosas pinturas de Velasco no mostraban a los campesinos viviendo en la miseria. Los palacios de la Ciudad de México contrastaban brutalmente con las condiciones de vida de la mayoría de la población. La prensa crítica era encarcelada. Los beneficios del progreso no llegaban a todos por igual. Por eso les digo que la historia nunca es blanco y negro, jóvenes. El porfiriato no fue completamente bueno ni completamente malo. Fue complejo, lleno de contradicciones, como lo es toda época histórica. ¿Y por qué es importante que estudiemos todo esto? Primero, porque muchas de las instituciones que hoy nos benefician nacieron en esa época. Las escuelas normales que preparan a los maestros, la UNAM, donde muchos de ustedes tal vez puedan estudiar algún día, el Hospital General que sigue atendiendo pacientes, monumentos que son símbolos nacionales. Segundo, porque nos enseña que el desarrollo de un país no puede medirse solo por sus edificios, sus trenes o su tecnología. Un país verdaderamente desarrollado es aquel que ofrece justicia social, libertad, oportunidades para todos sus ciudadanos, no solo para una élite privilegiada. Y tercero, porque nos recuerda que los derechos que hoy disfrutamos, como la libertad de expresión, la educación, la posibilidad de superarnos, no cayeron del cielo, fueron conquistados con esfuerzo, a veces con sacrificio, por personas que creyeron en un México mejor. Jóvenes, ustedes son parte de una historia que viene de muy atrás y que continúa escribiéndose cada día. Las decisiones que tomaron personajes como Justo Sierra, las valentías de periodistas como Filomeno Mata, la creatividad de artistas como José Guadalupe Posadas, todo eso es parte de su herencia como mexicanos. Ahora les toca a ustedes estudiar esa historia con pensamiento crítico, aprender de sus luces y sus sombras y construir el México que quieren para su generación. No olviden nunca que ustedes también están haciendo historia aquí mismo, en esta aula, con cada decisión que toman sobre su educación y su futuro. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.